por los que están perdiendo el juego y nunca se dan por vencidos, que abrazan sueños en sus nidos, que mueren en la madrugada por el honor de los soldados que defendieron nuestra tierra. Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, o cuando nos estén escuchando este podcast, este streaming. Hoy diezmado. Falta el equipo. Estamos con Diego Saldarini, alias Napoleón. y Alejandro Boglione. Yo creí que íbamos a hablar de Gallardo hoy. No, sí, porque justo está jugando River. No, a lo mejor porque es petizo. Pero le mandamos un saludo a la ausencia. Ah, sí. Porque Bueno, hoy me amenazó, me dijo, más vale que me manden un saludo. ¿Qué amenaza Así que, tanto que se hace? que aparte se piensa que es famosa, que uno tiene que estar saludando, chao. Lo va a escuchar esto y se lo digo ahora. Vos ya estás como esa gente que sale a caminar por el veredón y quieren que la saluden. Claro. Quiere ser saludada por los otros famosos, bueno, está bien, te saludamos. Yo al revés, tanto de ir por los lugares más recónditos. Se te dejan los mosquitos. Terrible. Bueno, digo, hoy trajimos para hablar un poco de don Napoleón Bonaparte. Vamos a trabajar un tema que es apasionante. En sí, no hablar tanto de Napoleón como figura biográfica, sino que el tema nos trae más a lo que fueron las invasiones napoleónicas. Un poco nos ponemos en contexto. Napoleón, un general francés, uno de los generales más importantes de la historia, si se quiere, a nivel mundial por la trascendencia que tuvo. De Occidente vamos a hablar, no hablemos de todo el mundo, vamos a hablar de Occidente. Estamos hablando fin del siglo XVIII, principio del siglo XX. Claro, del siglo XIX, perdón. Había salteado un siglo. Estamos a principios de 1800, 1803, claro, digamos. Contemporáneo de la Revolución de Mayo. Claro, por eso lo traigo a colación, porque Napoleón tiene un contacto, si se quiere, con nosotros a partir de lo que él hace en España. Y lo que él hace en España, después eso termina repercutiendo en el Virreinato del Río de la Plata, y esa repercusión tiene como punto final una especie de, o por ejemplo, un punto y coma en la historia, que va a ser la Revolución de Mayo. Te voy a decir lo que me pasaba cuando era chico, de edad de primaria, que yo compraba el bicicleta, tuve, no sé si suerte o desgracia, pero suerte en ese momento de poder acceder. De poder accederlo, ¿no es cierto? Siempre lo cuento, los martes gráficos, los jueves bicicleta. En eso mi papá siempre trató de que eso no nos falte. Tuvo la visión también le gustaba mucho comprar la enciclopedia, los fascículos que venían toda la semana, o sea, en eso la verdad que doy gracias en eso. Bueno, y el bicicleta a mí me gustaba primero por la figura, uno se dejaba llegar porque no eran fotos, sino dibujos, figuras, caricatura. Y nunca en ese momento no entendía por qué cuando venía el famoso suplemento del 25 de mayo, que a mí me encantaba, sí. Por historia argentina. Sí, aparte, no sé, en ese momento y apareció Napoleón, y yo dije, ¿qué tiene que ver este tipo que es francés? Yo sabía que era francés, que no era de nuestro país, porque arrancaba la primera parte del suplemento con Napoleón, y después arrancaba todo el cabello abierto, todo, o sea, la semana de mayo. Claro. Y bueno, después entendí por qué. Pero bueno, la figura de Napoleón en sí es una figura importante porque él tiene su auge después de la Revolución Francesa, que lo que va a hacer Napoleón es llevar las ideas de la Revolución Francesa al resto de Europa. Y lo interesante, además de lo que hace Napoleón, que asume el poder, bueno, ahí está todo el 18 Brumario, lo toma
o sea, la Revolución Francesa empieza a debilitarse, tiene la ¿Qué es el crisis. Brumario? El 18 Brumario es como la reglamentación. Ah, ¿no? sí, sí. Es como decir, bueno, a partir de acá ahora gobierno yo, Sí, se hace sí. nombrar emperador, y empieza a expandir la idea de la Revolución Francesa. Porque, o sea, libertad, igualdad, fraternidad, está todo bien, pero si no están las armas y no está el poder centralizado, todo eso se derrumba, como ha pasado a lo largo de la historia en muchas ocasiones. Entonces Napoleón dice, bueno, a partir de ahora esto se va a hacer así, tiene un ejército poderoso, las ideas de la revolución las lleva a distintas partes de Europa, cruza el mar Mediterráneo, lo lleva al norte de África, ¿sí? La idea imperial de Francia siempre estuvo, entonces dice, bueno, a partir de ahora Francia se va a transformar en un imperio, le expande la frontera, pero siempre se encontraba, digamos, con algunos problemas que fueron comunes incluso a lo largo de la historia. El primer problema eran las monarquías que estaban en los otros países, especialmente la monarquía austríaca y la monarquía de Rusia, que decían, che, si este muchacho trae la idea de la Revolución Francesa, Sonamos. a las monarquías se nos termina el negocio, entonces a este muchacho hay que combatirlo. No por bueno ni por malo, sino porque nos va a sacar la monarquía. Y por otro lado, tenía como firme rival a Inglaterra. Inglaterra, que ya había hecho, digamos, la revolución industrial, que tenía colonias por todos lados, Inglaterra que producía especialmente tejidos o manufacturas a niveles industriales ya con la revolución, entonces los precios eran mucho más bajos. ¿Qué es lo que va a hacer Napoleón? Toda la Europa continental que conocemos hoy y el norte de África lo domina Francia, Inglaterra no puede penetrar en el continente europeo. Entonces le hace un bloqueo. Una cuestión muy lógica y quizás es parte también además de lo que comentaste vos de España, es parte de una coincidencia, si se quiere, en algunos aspectos, que el tipo dice, yo tengo que proteger el trabajo francés, yo tengo que proteger la economía francesa. Si va a venir la producción de Inglaterra, que podríamos decir en su momento, la China del momento, porque producían a niveles superiores, pero muy superiores que los demás, entonces los costos eran muy bajos, porque además la materia prima la robaban, dice Napoleón, si todos esos productos van a venir, me van a arruinar la economía del imperio. Entonces, a partir de esa lógica, dice, vamos a hacer un bloqueo. Pero bueno, para hacer el bloqueo, vos necesitas no solamente la idea, sino también que necesitas la fuerza. Y bueno, Napoleón también va a tener un poderoso ejército, muy importante, que además le va a permitir llegar incluso a lo que era Egipto. Que leía el otro día que Egipto en sí no le interesaba tanto por una cuestión estratégica de los recursos que le podía brindar Egipto, sino que era una forma de molestar al otro enemigo, de quitarle recursos al otro enemigo que era Inglaterra, porque Egipto estaba en manos de los ingleses. Entonces era una forma de quitarle acceso a los ingleses a distintos mercados que estaban en el mar Mediterráneo. Pero, digamos, como le pasa a muchos emperadores, comete un error, a mi juicio garrafal, que es tratar de invadir Rusia. El hecho de invadir Rusia lo va a complicar porque ahí sufre una derrota muy dura Napoleón. Los ejércitos de Napoleón sufren una derrota contra el pueblo ruso que, como lo hemos dicho en reiterados programas, hay que entender que no se lo puede invadir. Todos los que intentaron invadir Rusia perdieron. Entonces, por ahí no hay que ser tan caprichoso con la historia. Hay que leerla. Y el pueblo ruso, que estamos todavía hablando en la época de los zares, ¿no? No estamos hablando ya de la Revolución Rusa, estamos mucho tiempo antes. Sin embargo, luchó contra Napoleón y derrotó a Napoleón. El ejército de Napoleón viene retirada. Igualmente podemos decir que
Rusia en su momento y después con la Unión Soviética prácticamente fue un continente. Rusia, sí. Era como un continente. Cuando vos tenías la etapa de la Unión Soviética, ya en el siglo XX, Rusia ocupaba, pero decirte, un tercio del territorio. Pero cuando hablamos de esta etapa, Rusia estaba en un proceso de un campesinado muy, muy empobrecido, un país muy atrasado. Rusia en ese momento no era la Rusia que conocimos después con la Unión Soviética y con la Revolución Rusa, pero sin embargo se le planta al ejército napoleónico y lo derrota. Entonces, ayudado con otras monarquías, logran derrotarlo. Y después el ejército de Napoleón ya entra en retirada y está la famosa batalla de Waterloo, que digamos, los ingleses siempre fueron los reyes, como decían ellos, los reyes de los mares. La Royal Navy era muy difícil de combatir, entonces Napoleón cuidaba las costas, pero no cruzaba el Canal de la Mancha. Era francés, pero no era estúpido, sabía que no los podía derrotar. Y bueno, y a los barcos que tenía para custodiar las costas los pierde en Waterloo. Es una batalla muy, muy, muy dura para Napoleón porque pierde muchísimo. Ahí lucha contra los holandeses y los ingleses principalmente. Había algunas otras potencias también que lo ayudaban, pero esa era los principales enemigos. Y siempre orquestado por Gran Bretaña, ¿no? Los demás estaban salvo Rusia, pero los otros países que estaban en contra de Napoleón siempre estuvieron bajo el ala de Gran Bretaña y por eso lo enfrentaban. Y después de la batalla de Waterloo ya el poder de Napoleón se deteriora. Napoleón termina preso en una isla. Por ahí un poquito las coincidencias, ¿viste? La gente que protege a su pueblo, la gente que protege el trabajo de su pueblo, muchas veces termina preso y en una isla. Por eso yo decía que era uno de los generales más importantes de la historia, con Julio César, con Alejandro Magno, Napoleón y el muchacho del siglo XX que anduvo por acá entre 1945 y 1955. Nada más que a Napoleón no lo bombardearon, pero sí lo ponen preso y en una isla. Así que a veces hay que tener en cuenta no solamente la figura, sino también los enemigos de la figura. Uh-huh. Y también algo que es importante, que para nosotros es importante, por eso creo yo que tiene una conexión, que digamos él utiliza como excusa que los portugueses siempre fueron amigos de los ingleses, es decir, la puerta de entrada de los ingleses al continente siempre fue por Portugal. Entonces Napoleón dice, hay que ocupar Portugal porque si no los ingleses se nos meten porque estos son socios. Así como Uruguay es amigo de los ingleses y Chile es amigo de los ingleses, bueno, acá en Europa es Portugal. Lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace Napoleón? Dice, hay que cruzar España para invadir Portugal y controlar Portugal. En ese cruzar España pide autorización al rey. Cuando el rey le da autorización, Napoleón se mete en España y dice, bueno, a partir de ahora mando yo. Es un poquito más complejo, está el acuerdo de Bayona en el medio, que Bayona es una ciudad que está, digamos, al noreste, sería de Francia, sería al noroeste. Está muy pegado ahí a lo que sería San Sebastián, todo al norte de España, está cerquita. Le entran en conflicto el rey Carlos IV con Fernando VII, que era el hijo. Napoleón los cita en Bayona, donde se firman el acuerdo de Bayona o las abdicaciones de Bayona, y Carlos IV le da el poder a Fernando VII, su hijo. Fernando VII le da el poder a Napoleón y Napoleón le da un poder a su hermano, todo ahí en el mismo acto. Entonces, bueno, Napoleón agarra y empieza a gobernar España. Y esa situación de que Napoleón empieza a gobernar España, a nosotros nos toca directamente, porque acá en el Virreinato del Río de la Plata, eso fue en 1808, si no me equivoco,
En 1806 los ingleses, en 1806 Vale. 1807 habían Por estado las invasiones. las invasiones inglesas en Buenos Aires, nosotros los echamos. En 1808, 1809 pasa esto, que el rey no está, entonces en Buenos Aires dicen, che, España no nos da provisiones, no nos da ejército, no nos puede proteger, y ahora el rey no está, nosotros no tenemos desde Buenos Aires por qué hacerle caso a una persona que está en Francia, una persona que es francesa, que era el hermano de Napoleón que gobernaba España. Entonces empieza a generarse la idea de tomar nuestras propias decisiones. No la independencia, aunque había algunos traidores que pensaban en la independencia, nada, es mentira. Pero todavía no se toca el tema de la independencia. Sí la posibilidad de generar un gobierno autónomo porque el rey ya no estaba. Y ahí hay toda una cuestión jurídica que viene en la Edad Media, que alguna vez lo hemos explicado, que es la retroversión de la soberanía de los pueblos. Quiero hacer un paréntesis cuando que nombraste las invasiones inglesas. Los otros días... Perdón. Sí. Y algo que, porque por ahí después me olvido, para hablar del tema específico de Napoleón. En Francia tiene la Revolución Francesa, no camina, aparece Napoleón, es decir, estaba la monarquía, hacen la Revolución Francesa, a Luis XVI y a María Antonieta le cortan la cabeza, que eran los reyes, el rey y la reina, aparece Napoleón, termina preso Napoleón, y ¿quién vuelve? La monarquía. Y digamos, todo ese lío que hicieron es para que vuelvan los monarcas. Es para tener en cuenta. Te decía, nombraste las invasiones inglesas, a lo mejor nada que ver, sí está relacionado con lo que pasó, con la época. Pero otro día escuchaba no me acuerdo si era un cineasta o un actor, pero me parece que más un cineasta, que decía que se han hecho películas, más allá de cómo hayan estado o no, de los próceres argentinos, de los hechos argentinos, y que no se hizo nada de las invasiones inglesas, pero nada tampoco en concreto. En realidad no se conoce, no hay nada, porque sabemos del cruce de los Andes, de la historia de San Martín, se ha hecho de Belgrano, de los grandes, pero de las invasiones inglesas no hay nada, no hay nada en concreto, no hay ningún documental o ninguna película que... Lo que hay es nuevo, algo se ha hecho, lo ha hecho Felipe Piña, Sí, cuando sí, pero da la historia, pero muy poco. El único, aparte, que ha hecho eso. Pero Porque- nunca se ha tocado ese tema. Porque en muchos casos la mano que financia es siempre la misma. Entonces los ingleses en esa astucia, junto con los cómplices de acá, con digamos los Mitre y todos los muchachos que escribieron la historia, la historia argentina arranca a partir de la Revolución de Mayo, el primer gobierno patrio. Sí, Es como si eso hubiese salido de un repollo. sí. Saavedra, Moreno, arrancamos ahí, Cabildo Abierto, Es lo primero que te Cisneros, enseñan en el colegio. porque Cisneros que esto, que el otro, que se fue, que viene, sí, que sí, se va, sí. que lo sacamos, pero nadie te habla de los ingleses. Es decir, los ingleses están metidos en toda la historia argentina, siempre generando intriga o tratando de invadir, pero nunca te lo nombran. Bueno, pero lo que yo te digo, que olvídate que había una intencionalidad del compañero, del Sí, algunos compañeros también están a favor de los ingleses. Bueno, pero digo, había una intencionalidad del comentario que él hacía, como diciendo algo ahí que nunca se hizo nada, que a él le llamaba la atención, pero lo remarca por más o menos por lo que vos estás diciendo. Claro. Me parece que había una intencionalidad como para decir eso. Claro, y también vos fijate que cuánto tiempo hace que se habla de la vuelta de obligado, donde los franceses y los ingleses intentaron invadirnos. Muy poquito. ¿Y cuánta gente sabe lo de la vuelta de obligado así como constante, como algo decir, no, mira, los ingleses nos invadieron en el 1806-1807, los franceses y los ingleses nos invadieron a mediados en el primer tercio del Zámbalo así. bueno, No había con la otro vuelta que lo haga. obligado. Brasil también nos intentó invadir por Carmen de Patagones. Tampoco, viste, eso es como que vos decís, no, bueno, no pasó. Yo no digo que todo el mundo esté todos los días acordándose de eso, pero por lo menos, cada tanto, si che, pará, porque además los ingleses no nos vamos a olvidar que nos deben
nos tienen que devolver Malvinas. Sí, sí, aparte, o sea, yo creo que hay muchos momentos épicos de la Argentina, del ejército argentino, del pueblo. Del pueblo argentino. El pueblo argentino que queda olvidado y está bueno que se recuerde y se reconozca. Aparte que siempre decimos lo mismo, si nosotros no conocemos nuestra propia historia, estamos Y los liquidados. mapas, vos prestaste atención a los mapas, viste que nosotros decimos en el programa que la Argentina va de Jujuy a la Antártida y de la cordillera al mar. Si vos sacás esa cuenta, la provincia más grande del país, ¿cuál es? Tierra del Fuego. La provincia más grande del país es Tierra del Fuego. Porque tenemos Tierra del Fuego, el mar, las Malvinas y la Antártida, porque es una sola provincia. ¿Viste qué es? Tierra del Fuego, Atlántico, Antártida. E islas del Atlántico Sur. E isla del Atlántico Sur. Incluye Malvinas e incluye la Antártida. Sí, la Antártida es grandísimo. Entonces, ojo el piojo, porque esa mirada de mapa a vos te empieza también a cambiar la cosmovisión. Vos fijate en la parte de abajo del mapa, Sí. Está del costado. hay un cuadrado Sí. que la Antártida no entra. No entra. Entonces eso no hay una relación. No sé si los chicos o los jóvenes o los alumnos en los años se les enseña, digo, eso. en los años de gloria, no muy lejanos, Mm. ¿sí? Cuando había gente que amaba la patria y hacía las cosas como tenía que ser, sale el mapa bicontinental. Claro. Que vos, si te pones a ver, la parte de Santa Cruz y Tierra del Fuego es la mitad del mapa. Claro. Sí, sí. Que ese es el mapa que hay que tener en la mente. Porque si vos lo ves, cuando vos empezás a verlo al mapa todo el tiempo, de ahí vos decís, che, pará, no, acá hay otra cosa. Claro, ¿qué es eso que está al costado de la derecha? Claro. Entonces cuando vos lo ves todo entero, decís, che, pero entonces la provincia más grande de la Argentina no es Buenos Aires, es Tierra del Fuego. Guarda. Pues te cambia la cosmovisión. Te cambia la cosmovisión de la Argentina, te cambia la cosmovisión de la economía, te cambia la cosmovisión de los recursos naturales. Eso principalmente, y por algo se habla todo el tiempo de la Antártida. Bueno, Ese los recursos, lugar. las investigaciones científicas, Ujú. cómo cuidar el territorio. Porque si vos tenés ese mapa, el territorio lo cuidás de una manera. Pero si vos tenés un mapa bioceánico, o bicontinental, vos ya decís, no, pará, también tenemos que cuidar acá, ¿cómo hacemos? ¿Dónde ponemos las bases? ¿Quién cuida? ¿Qué desarrollar? Desarrollar más los aviones, desarrollar los barcos. ¿Cómo no vas a tener ferrocarriles? Si los chinos hicieron 40.000 kilómetros de trenes rápidos en 10 años, que nosotros no vamos a tener ferrocarriles hasta Tierra del Fuego. El polo industrial que está en el conurbano bonaerense tiene que tener una conexión directa con Tierra del Fuego. Una no, tiene que tener. Pero eso ¿quién lo va a hacer? ¿Qué lo van a hacer? 4 vecinos. Van a poner la plata y decir, ¿podemos poner un poquito cada uno? Firma. Levanta firma. Bueno, Algunos logran cosas. sí, levantando firmas. Estaban los autoconvocados también. Eso. Diría Dolina. Qué fácil se la hace. Desconfíen. No, pero a lo mejor si todos los vecinos, decir, de Montevideo a Tierra del Fuego se empiezan a juntar, ponen un poquito de plata cada uno y hacen un ferrocarril. Sería extraordinario. Te juro que me muero de risa si me plantea esa idea. Y ahora que nosotros acá la gente no lo sabe porque tenemos el mapa. Es maravilloso el mapa. Es enorme. La Argentina es enorme. Sí. Es enorme. Una vez había salido en una revista Gente, te estoy hablando de década del 70, fines de los 70, de que cada provincia argentina, el tamaño que tenía de países de Europa. Los europeos, como los mapas que nosotros conocemos, generalmente fueron los primeros mapas que fueron haciendo los europeos, tiene siempre Europa en el centro. Pero por ejemplo los chinos hacen un mapa donde el que está en el centro es China, y vos, si te pones a pensar y ves el mapa, Europa es un lugar muy periférico. Eso no quita, digamos, que a nivel, esto ya a nivel personal, yo tengo cierta tendencia, cierto vínculo a interesarme por los temas históricos, más por lo europeo, pero por una cuestión de
de tradición, de cultura, de idioma, de religión, de... Pero años, Pero hace que muchos años también. de China me Cultura interesa... milenaria. Claro. China, después Chin- viene Europa. Claro, China me interesa más que nada de lo que es de la revolución de Mao en adelante, que ahora se cumplieron 76 años de la revolución china, Revolución Popular China, o la República Popular China. No digo que no me interese, pero me interesa más lo actual, lo contemporáneo. En cambio, todo lo que tiene que ver con Europa, uno tiene una conexión y es indiscutible. Y si me pongo a pensar, yo tengo más afinidad con lo que es España o si se quiere lo que es Francia, que por ahí no tanto con Italia, que si bien yo tengo descendencia de eso, Sí. por el apellido, Mayoría. pero no es algo que me resulte familiar. Yo creo que la tradición con España es más fuerte para mí, me interesa más, incluso Sí. lo francés. Sí, a mí también. Eh, Volviendo a Napoleón y ahora empiezo me pongo En la el modo ropa- profesor. En la ropa de periodista, más que profesor, y vos como profesor. A nivel histórico sabemos que es un personaje más que destacado. Napoleón está entre los más, las figuras más importantes de la historia. Pero ¿cómo estuvo visto? ¿Estuvo visto como bueno, como malo, como tirano, como... o sea, cuál es el mayor lado más positivo o negativo Y de lo que- su imagen, de su figura Lo que- y de última de su personalidad, que no sabemos, porque no lo que vivimos, pasa bueno. que... Pero ¿qué es lo que a nivel general, cómo lo ves vos? vos fíjate, yo te digo el Vox Populi, generalmente, Sí. que la historia está contada o por los ingleses Mm. o por la izquierda. Y los dos lo ven como alguien no muy bueno, en realidad. El déspota, el tirano, el emperador, el que había hecho el bloqueo, bla, bla, bla. A nivel personal, no me simpatiza la idea imperial que él tenía, porque digamos, entre Francia y España yo siempre elijo España, por una cuestión, digamos, de cosmovisión de mundo y geopolítica y demás. Pero sí reconozco en Napoleón un emperador que expandió las fronteras de su país, que tenía un poder centralizado y que protegía a su pueblo. Pero la visión común de Napoleón no es muy... No lo tienen como un general muy bien visto. Yo nunca me puse a verlo desde el lado francés. Yo pienso que para Francia debe ser un estandarte. Pienso yo, Pero bueno, también acá deberían ser algunos estandartes generales muy importantes. Sin embargo, como los que escriben la historia son antigenerales, lo denigran bastante. Pero siempre la idea esa del tirano se la ponen a los generales que defienden la patria. Lo mismo le pasó a Rosa. El tirano prófugo cuando no estaba Perón. Y, bueno, eso es como una historia archi conocida. Y fíjate que, bueno, Rosa no termina preso, pero termina en Gran Bretaña, en Southampton, en una isla. Nuestro general termina preso en una isla. Napoleón termina preso en una isla. Y si me pongo a pensar, quizás algunos otros también tuvieron el mismo destino. Hay que saber sumar, 2 más 2 es 4, y quizás el destino que te toque puede ser eso. ¿O no? Ujú. No para cambiar el tema, simplemente para contar algo, si quiere, relacionado o no, pero de lo que uno hizo en la semana, volví a ver El Padrino 3. Ah, ¿dónde la viste? No. En pero Combo. está en alguna plataforma está. Y bueno, es la relación del Vaticano con la mafia siciliana. La verdad que
interesante. Sí, porque... No lo pude ver. Yo Obviamente. esa no la vi. Yo creo que llegué a ver El Padrino 2 Sí. y la 3 no la pude ver. La uno, bueno, es un poco el resumen de la historia De Corleone. no, de ya el ascenso de Al Pacino, que sería Sí, el heredero de Michael Corleone. Mike, sí. La 2 es el padrino viejo, que lo hace De Niro, Sí. Marlon Brando de la primera, ahí cómo se hace el ascenso, en cómo arma Imperio. su imperio. Y la 3 ya Michael Corleone En su auge. ya su casi retiro, El retiro. ya viejo, en sus últimas, ¿no es cierto? Haciendo sus últimos enganches, como que, o sea, ellos, entre comillas, se querían retirar ya de lo ilegal. Ilegal se decía el tema de la venta de droga y demás, y entran en la parte inmobiliaria y se asocian con el Vaticano. Y ahí hay una pica entre los... Un enjuague. Sí, porque empiezan como que el mismo, no papa, pero el mismo Vaticano lo condecora. Claro. Y él se va a instalar a Sicilia por un tiempo porque tenía un ataque del corazón. El hijo cantaba ópera, que no era lo que él hubiese preferido, porque él hubiese querido que Sí, siga el sus negocio. pasos. La hija se enamora del primo, que es Andy García, que se termina convirtiendo en la mano derecha del padrino, que era el hijo del hermano que él mata, porque él mata a su hermano. Y bueno, te lo pone como mano derecha y bueno, ahí se ve un poco Bueno, pero el negocio inmobiliario no sería nada raro porque si uno va a la Edad Media, si nos remontamos, digamos, a la etapa de la Edad Media, la iglesia era uno de los mayores terratenientes del continente, entonces no sería como algo ilógico que suceda eso. Claro, Pero igual el cruce entre dos partes poderosas cuestiones de negocio. sí, del mundo y como vos decís, los Sí. negocios, la mafia y el Vaticano. No es poco. Interesante el tema Eso. de la mafia italiana. Sí. Es un tema porque también hay que ser realista, que la mafia, en ese caso la mafia italiana, llega a los lugares donde no llegaba la política. Claro. Tanto denigrar a la política, tanto que la política no se mete, no hace nada, bueno, ese lugar alguien lo ocupa. Bueno, es lo que se ve en la serie de Pablo Escobar. Con el tema de los carnes. ¿Qué querés? Si el muchacho tiene hambre y vos lo único que le das es palo, cuando va a protestar y viene alguien y le da comida, Y casa, y barrio. Bueno, Aparte, para arrancar. Pablo Escobar hizo barrios. para arrancar, está bien, no es para festejarlo, No, nadie está. pero el muchacho que la estaba pasando mal, de repente él dice, yo no tenía para comer. ¿Y vos qué hiciste? Y esta discusión salió también con algo parecido, con unas personas que dicen, bueno, pero también la gente está loca, ¿cómo iba a elegir tal cosa? Y bueno, pero los otros, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los otros? ¿Qué hizo los otros opositores? ¿Qué hacían las otras opciones? Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando vos a la gente la dejás sin opción, cuando vos a la gente la dejás entre la espada y la pared, es un problema. No hay que llegar al extremo. Todo lo que estuvo pasando todos estos días en la provincia de Buenos Aires, hay que tener cuidado, hay que bajar un poco la espuma y hay que poner un poco la cara. Y la gente que no nosotros, no mi vecino, no, la gente que está en un cargo público. Responsable. La gente que es responsable de eso, y bueno, que haga lo que tiene que hacer. Si los cargos públicos no son obligatorios, si a vos no te da el cuero, retirate. Si no es obligatorio. Un cargo que vos asumís, lo asumís porque querés, y porque en teoría estás capacitado. Entonces hagan lo que hay que hacer, muchachos. Pero
La Argentina es la Argentina, no lleven a la Argentina a un estado fallido, como lo dije en algún momento. Van a llevar a la Argentina a una situación de no retorno. Entonces, si no estás a la altura de las circunstancias, muchachos, hagan lo que hay que hacer y renuncien. A mí, aparte está más que visto y volvemos al llano, volvemos a nuestro país, a la política y lo que está pasando en la actualidad, en esta vorágine de la cuenta regresiva de lo que va a ser las próximas elecciones y de lo que este muchacho Está generando. generando y seguramente consciente. Y yo digo que es consciente de lo que hace por lo que está haciendo. O sea, porque si vos pretendés, eso es lo que recién ahora se está dando cuenta la gente, o hasta el mismo periodismo, y le está soltando la mano. O sea, que está apurando todo el negociado que él tiene y para qué vino y quienes lo pusieron, lo hicieron llegar al poder, ¿no es cierto? Porque es alevoso, aparte muy evidente, no hay Cada vez se nota más. cada vez se nota más y en poco tiempo. A eso es lo que uno va cuando se escucha, claro, pero un político decía, porque le conviene que esto, todo. Y cuando vos dijiste recién el tema de renunciar, si alguien te escucha va a decir, no, tiene que terminar su mandato porque para eso es... No, acá hay un tema mucho más peligroso que está en juego. Acá está en juego la patria, acá está en juego el país. Un estado fallido. Un Estado fallido y él mismo lo reconoce porque él odia al Estado. Claro. Entonces, te lo está poniendo en la cara, te lo está mostrando, pero mostrando a mansalva Esto lo que está haciendo. Argentina, para que la gente le quede claro, Argentina no es Ecuador. Argentina, no, con todo respeto a los hermanos ecuatorianos, la Argentina no es algún otro país así que tiene problemas. Esto es la Argentina. Y no pueden transformar a la Argentina en un estado fallido, dominado por el narcotráfico, por las cuestiones más complicadas. Se ve más. Bueno, entonces sale a la luz. Bueno, entonces hagan lo que hay que hacer. Y si no está a la altura, decir, muchachos, yo hasta acá llegué, ya hice lo que había que hacer, no sé, que bien o mal, está bien, está fenómeno. Después la historia te va a juzgar, pero retírate. Retírate porque van a terminar diezmando un país. No, pero aparte, ¿cómo se...? Y las consecuencias, cada vez con las tecnologías y con todo lo demás, las consecuencias son desastrosas porque llegan a todos lados. Digo, en el día a día y en la gente que uno trata acá, ¿cómo será de evidente? Pero sin subestimar a la gente, como vos decís, pero la gente hay que respetarla porque es la que vos todo. Pero ¿cómo será y más cuando nos conocemos todos acá, de evidente todo lo que está haciendo este hombre, que viene gente totalmente indignada, gente que... En su momento está a favor. Pero olvídate, Claro. dijo, la mayoría te dice, yo si lo vuelvo a votar este tipo tengo que estar loco. O sea, y gente que trabaja en el campo, gente que sabemos ahora que... se viene el tractorazo. Bueno, sabemos que Aso. estuvo identificado. Estuvo identificado con este gobierno, o quiso. Sí. Quiso e hizo que este gobierno esté donde esté. En buena hora que cambien de opinión. Olvídate, pero tiene que ser tan evidente. Y bueno, a veces caprichoso para entender, diría el Santiago. Bueno, hoy hemos hecho un programa un poco más corto para alegría del amigo Benjamín, que dice que lo hagamos más corto, pero bueno, esto fluye. Sí. Algunos serán largos, otros serán cortos. Saludamos nuevamente a nuestra compañera de trabajo que Damiani. Sí, bueno, pero yo no puedo decir nada porque el jueves falté yo. Esperemos que el próximo programa nos encuentre juntos y unidos y no dominados. Y será hasta la próxima. Unidos y organizados. Exactamente. Chau, chau.